hace 11.500 años, ocurrió un evento climático que tuvo repercusión en toda la humanidad: el Gran Diluvio. Las culturas ecuatoriales equinocciales estarían por el orden oficial de por lo menos 8.000 años, pero nosotros consideramos que hace 12.000 años, quizás estrictamente 11.500 años, ocurrió en la historia del cambio climático un evento que fue catastrófico, que todos los pueblos recogen en sus mitos y le llaman el diluvio. Pero ¿qué pasó en el sur de América después del diluvio? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Quiénes fueron los encargados de reconstruir Amaruca? Los caras llegan desde Ankara, atraviesan el Mediterráneo y llegan hasta Caracas. Eso lo describe el mito de Quitumbe, y ese mito dice que después del gran diluvio llegaron unos pueblos navegantes que luego se fueron extendiendo y en su trayectoria terminaron avanzando hasta la península de Santa Elena en Ecuador, llamado la zona de Sumpa, porque aparentemente tiene el nombre del personaje que guiaba esa ruta desde Caracas, que era Sumpa o Tumpa. Finalmente, Tomalá o Tumbalá, que es un nombre que en la zona de Santa Elena es muy común. Los caras, que podrían ser los famosos carios de las antiguas tradiciones mediterráneas, grandes navegantes, en esta reconstitución que hace Mideros a inicios del siglo XXI, tienen un atuendo místico. Los caras tendrían unos señores que se llamaban shiris. Han sido denostados los shiris en la medida en que estos personajes, según Juan de Velasco, tuvieron toda una dinastía equinoccial y ecuatorial. Y han habido dos vertientes para denostarlos. La vertiente oficialista, inicialmente vinculada a las líneas del Vaticano, a las religiosas, vinculadas a su vez a la famosa España. Cuando llegaron no existía España, era una alianza Castillo, León y Aragón, con bastantes dificultades, y en alianza con vaticanos y con judíos, entre ellos Colón, pues tenían una grave situación de que podían ser aniquilados, eliminados, si se mantenían en sus tradiciones. Entonces tuvieron que salir muchos de la península ibérica luego de la expulsión de los moros. Pero si los caras hubieran llegado antes, y están aquí expresados con los shiris, con los señores que llegan a Quito y establecen una relación, lo que llamaríamos ahora primordial en el centro del actual Ecuador, que sería la relación Quito-Cara, entonces serían los turcos que llegaron desde Ankara, como llegaron obviamente los vikingos a Norteamérica, como llegaron los africanos a las costas actuales del Brasil, como llegaron seguramente otros pueblos hacia las zonas caribes. Se ha descubierto el mapa del Piri Reis, que era un mapa que manejaban los navegantes turcos, que demuestra que obviamente ya se tenía una configuración aproximada de lo que sería América y en especial Sudamérica. Todo el cuento de la corona española y de los hispanistas quedaría en este momento fuera. Los caras hacían unas tolas truncas con una serie de rampas. Estamos viendo las de Cochasquí, en un centro ceremonial cercano a Quito. Estas rampas normalmente se va descubriendo que son marcadores solares que van mostrando ciertas sombras, sobre todo de los solsticios. Los solsticios son soles inclinados, y de los equinoccios incluso en la parte superior. Estas tolas se han encontrado en las áreas mediterráneas, se han encontrado incluso en Sicilia. Son facturas de túmulis, de tulas. Tolas es la adaptación del lenguaje que nos demuestran una presencia de pueblos mediterráneos que llegaron y que viajaron y que volvieron y que estuvieron en constante movimiento con América. Todo lo cual podría ser negativo para la perspectiva convencional de España y su tal descubrimiento. ¿Cuál es el viaje que hace en el famoso mito de Quitumbe Tumbalá o Tumba, el padre de Quitumbe? Porque el mito se lo llama así, porque es el personaje central posterior, pero su padre, el guía, el que genera la trayectoria cuando ocurre el diluvio y bajan a Caracas. Ustedes miren Caracas y miren Quito. Básicamente en la línea equinoccial, este cerro pirámide que se llama Catequilla.
Los caras, en el caso de lo ecuatorial, han sido ocultados por la cultura oficial porque los caras nos permitirían entender de otro modo estas imposturas que constituyen el descubrimiento de América, la llegada de España, cosas que se pueden discutir en otro momento. Aquí se establece un punto importantísimo en los Andes ecuatoriales y el culto a Catequil. No hay que confundir que sea el Cerro Catequilla, sino es una entidad, una divinidad. Es el golpe del rayo sobre una montaña. Es el culto al rayo, al trueno, al granizo. En la parte sur se le llama Illapa, aunque es una deformación de Illapu. Illa tiene que ver con luz en un idioma muy antiguo que queda también de algún modo como el idioma secreto de los incas, el famoso Puquina. Para nosotros sería el Quichua Cara. El Quichua es el idioma anterior al quechua y al quichua, pero sobre ese tema también se han especulado muchas cuestiones que tenemos que ir develando. El Apu Catequil, que se lo reverenciaba en las cimas de las montañas en relación al trueno, al rayo y el relámpago, era venerado y temido desde Quito hasta el Cusco. Era también un oráculo y era motivo de caminos procesionales. Porque las rutas iniciáticas que ustedes ven aquí en las famosas ollas globulares mal llamadas panzaleos, que viene de una crónica obviamente, de que ciertos personajes llevaban en su panza, en su vientre, un león. En realidad sería o de un puma o de un jaguar en su vientre, lo cual es importantísimo, en su ombligo, como distintivo. Les llamaron panzaleos, en realidad son los caras. Estos caras de la antigüedad, si vemos estas figuras globulares que se han encontrado en Ecuador, tienen unas líneas, unas que parecen ajedrez, otras que parecen líneas que van estableciendo diamantes, diagonales. Si hacemos la metáfora de este glóbulo como el globo terrestre, tiene en el centro una cintura que sería prácticamente de energía, la línea del ecuator, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hasta podríamos decir que están representados los polos como huecos. Arriba, con la boquilla obviamente para la vasija en términos prácticos, y abajo para establecer su asiento y su equilibrio. Estas líneas, en el sentido de la geobiología actual, tiene que ver con las líneas de fuerza de la Tierra que van dando un entorno electromagnético. Ese entorno electromagnético se convierte en ciertos casos también en caminos procesionales, en caminos físicos y territoriales. Tenemos en el mar la falla marítima de Nazca y en el sentido continental llega en diagonal hacia lo que sería la línea equinoccial, lo que sabemos que es la falla continental Caracas-Guayaquil. Eso va a generar una importantísima ubicación para entender lo que vamos a explicar a continuación. Caracas, Bogotá, Quito establecen el camino que llamaríamos el Caracas-Ñan. Ese es un camino iniciático que ha sido perdido y que de algún modo hoy está confundido por el hecho de la situación interna, tanto en Venezuela como en Colombia, y no es la misma visión que tenemos en Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina. El sur de Colombia sí está en actividad y estamos obviamente demostrando la posibilidad de activar este camino, que es una línea diagonal que si la proyectamos va a llegar incluso hasta Zumpa. Los nombres del mito de Quitumbe lo recogió Anhelo de Oliva, el jesuita del siglo XVII, de un quipucamayo en la zona del Tiahuanaco, en el Alto Perú, lo que hoy llamaríamos Bolivia, y que guardaba una información en quipus, y él se llamaba Catari. Catari en otros procesos corresponde al nombre de una diagonal. En la cruz cuadrada la diagonal se llama Catari o Catarí. Ahí vamos definiendo que los nombres que aparecen en ese mito, primero Tumbalá, que luego también se expresa con un nombre colonial, Santa Elena, pero que existe un poblado y un museo importantísimo, el de los amantes de Zumpa, corresponde a un territorio de viaje, de trayectoria. Y cuando hablamos de su hijo Quitumbe, fundador de Quito y de Tumbes, miren ahí la relación que se establece entre Quito y Tumbes. Es una línea importantísima de relación entre dos puntos fuertes, uno en los Andes ecuatoriales y otro en la zona del norte del Perú actual. Mucho tiempo correspondió en estos litigios político-territoriales al sur del Ecuador. Miren ese hermoso colibrí haciendo un camino con su pico y generando ese aleteo. Si hay alguna diversidad inmensa de colibríes en el mundo, de los quintis, aves solares o de los quindes, es justamente en el Ecuador.
Esa imagen es la cultura Sumpa. Tiene a 2 colibríes al extremo izquierdo y derecho del diamante y estas 2 figuritas que surgen en la parte superior e inferior. El diamante y en el centro una cruz cuadrada que es más parecida a nuestra famosa unancha ecuatorial equinoccial. El Minu Mantá, el camino del Señor Mantayo, el camino del Señor real, del Gran Señor, que está ubicado entre las ciudades interandinas del Ecuador y que nosotros le llamamos el Camino del Colibrí. Le llamamos a partir de dar una valoración a esta ave sagrada que es la que reina en la línea equinoccial. Estos caminos eran recorridos por los famosos mindalas. En el lenguaje peruano serían los famosos chasquis, los que hacían caminos a pie. Para nosotros los mindalas o mindalaes que tenían unos tambos o puntos de encuentro en los llamados mindos. Ahora todavía los encontramos cerca de Quito y obviamente a los famosos mindalaes que llevaban y traían una serie de mercancías. Quintiñán viene desde Catequilla y se va uniendo Quito, la Tacunga, la antigua Riobamba, Cuenca, la antigua Cuenca Tomebamba, obviamente, Loja, Vilcabamba, se va hasta la zona de Chiclayo, hasta la zona de lo que hoy llamamos Lambayeque, Motupe, la zona mochica del norte del Perú. ¿Quién pudo alinear esto en este sentido? Nos referimos básicamente a la descripción del centro ceremonial anterior de la Plaza Grande o de la Plaza de Armas. ¿Qué sería el centro de Quito, el centro de la Tacunga, el centro de Cuenca? Son las referencias. Eventualmente los grandes centros no son estos, sino las grandes montañas que establecen la relación para definir esta ruta que seguramente es una ruta geológica y de hecho es una ruta que se convirtió en ruta de ciudades y es la ruta que tenemos que estudiar. Está claro que habría un camino implícito que es el camino del ecuador, que estaba señalado en las vasijas. O sea que la línea imaginaria, llamada así, no es imaginaria. Establece una distancia y una transición, una frontera entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el norte, con el solsticio de junio ha empezado el verano y en el sur, con el solsticio de junio ha empezado el invierno. Y nosotros, en medio de eso, Quito, donde nos encontramos ahora, apenas a unos segundos de la línea ecuatorial, no sabemos si estamos en invierno o en verano. Qué bueno, de algún modo somos muy de equilibrio, somos de igualdad de oro, Ecuador. Se adjunta a la ruta que hace tiempo sabemos es la ruta del Intiñán, la ruta de la tal línea imaginaria que no lo es, sino la del Ecuador, que atraviesa en el caso del Ecuador desde la Amazonia hasta las Islas Galápagos. Son las 4 regiones, los 4 mundos. La limitada visión de las élites vinculadas a los monopolios turísticos ha querido manejar este concepto de los 4 mundos, pero de una manera a veces folclórica, solamente de ciertos atractivos que son obviamente diferentes entre la Amazonía, los Andes, la región litoral y la región insular. Estaríamos uniendo 4 mundos muy diferentes, perfectamente marcados por los antiguos ecuatoriales en las 4 regiones, y esa es la ruta del Intiñán o Camino del Sol Recto en los equinoccios. Esa ruta la recorrería el Sol en los equinoccios de marzo y de septiembre, cuando la Tierra está perfectamente alineada con el Sol y el día y la noche equinoccio son iguales en todo el planeta. Cuarta ruta iniciática, que es la que ya se ha conocido, se discute, ha sido estudiada desde los años 50 en el Perú por parte de esta holandesa María Scholten, que ha puesto en valor el Capañán en primera instancia como una diagonal que va uniendo Oruro, Potosí, Tiahuanacu, atraviesa por mitad del lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna, llega al Cusco, sube hasta Cajamarca y se pierde luego por Tumbes. Cuando vemos esa ruta y la relacionamos con un meridiano, por ejemplo, el meridiano Quito-Cajamarca, meridiano que corresponde a Catequil, estaríamos hablando de cómo vamos relacionando estas rutas y se va construyendo una especie de ajedrez de líneas sobre la Tierra, y eso justamente es la geobiología. Estaríamos hablando de caminos iniciáticos procesionales, caminos que son geodésicos, pero también luego se convirtieron en caminos tangibles físicos, ejemplo el Capañán, que ha sido tan promocionado por los peruanos y que atraviesa en el sentido interandino unos ramales del Ecuador, pero que nosotros sostenemos que no tiene nada que ver con el Capañán ni con los incas, sino que previamente, incluso el de los incas, ya fue diseñado por los pueblos huaris o huaras,
que para nosotros serían los antiguos caras, en su viaje trashumante desde Caracas, luego del diluvio, hasta la zona del Tiahuanaco. Ahí se encontró, los años 70 del siglo pasado, un complejo ceremonial, el ADN de todos los centros ceremoniales de América, y que se llamaba Real Alto. Podría haberse llamado el complejo de Tumpa o de Zumpa, o el dominio de Quitumbe. Real Alto implicaba un conjunto de tolas y prácticamente unas áreas habitacionales. Se ve que tenían 3 tolas, 3 montículos, uno dedicado al sol, uno dedicado a la luna y otro dedicado a la tierra. Esa trinidad sol, luna, tierra es fundamental para entender que tenían una gran astronomía. Ese montículo de la tierra tendría un monolito. Ese monolito estaría señalando el eje que viene desde Caracas, que sería un eje geobiológico, y una ruta iniciática. No todas las rutas se las puede recorrer, algunas rutas son intangibles, pero en términos electromagnéticos y de relaciones entre nodos y entre puntos son fundamentales. Alrededor está todo el poblado, un poblado perfectamente dispuesto, entonces ahí hay un urbanismo. Al fondo se observa otro templo, posiblemente sería Al Rayo, porque entonces las grandes 4 entidades primigenias serían el sol, la luna, la tierra y el rayo, el trueno del que les hablaba. Esas 4 entidades luego se van a complementar con otras 3 para hacer 7 entidades básicas en los centros ceremoniales, sobre todo los que posteriormente los incas harían en el Cusco, en Quito, en Tomebamba, y que se los recorre actualmente como recorriendo 7 iglesias en términos procesionales, pero que en el fondo son 7 entidades cosmogónicas muy antiguas. En Zumpa encontramos esta pareja de habitantes jóvenes de esa época que están de algún modo tapiados, que tienen unas piedras sobre ellos. Estarían representando si no a las Pléyades, 7 estrellas de las Pléyades, seguramente a la Osa Mayor, que también tiene esa disposición de 7 estrellas principales. Ellos estarían haciendo un culto porque estos caminos iniciáticos en gran parte no se podrían resolver en el territorio tan abrupto de los Andes o en general en la geografía, sino a partir de alineaciones tanto cenitales como en el horizonte en la Vía Láctea. Y es así como seguramente pudieron alinear caminos y pudieron alinear nodos. Es lo que vamos descubriendo. Jorge Marcos, que es el gran arqueólogo ecuatoriano, que es el primero que exploró Real Alto, ahí está en Real Alto, descubriendo elementos fundamentales. El ADN del urbanismo americano se está perdiendo prácticamente. Antes de que esto suceda, deberíamos seguir estableciendo guías y estudios allá. Y eso, bueno, lo corresponde a los nuevos historiadores que nos sigan repitiendo las viejas historias. En la costa ecuatorial y en esta punta que es la península de Santa Elena, esta forma importantísima en la confluencia de la corriente del Niño y la corriente del Humboldt, donde justamente en esta época ya empiezan a llegar las ballenas a un apareamiento. Es parte de toda una simbólica muy interesante relacionada con la botánica, con la zoología, con el estudio de las aves. Las corrientes que generan ciertas formas elípticas, formas espirales primordiales, como son las que caracterizan también a nuestro proyecto, generaban las salidas de los navegantes ecuatoriales para llevar y traer una serie de informaciones y de mercancías, sobre todo llevar el famoso espóndilus que se halla en las costas ecuatoriales, hacia el norte de América, hacia el sur de América, y es comprobado de que estuvieron también en la Polinesia y que daban las vueltas siguiendo la forma de las corrientes en espirales y regresaban guiándose por los vientos y también por las constelaciones. Tenían grandes conocimientos astronómicos. Aquí algo que da origen al concepto de una diagonal que hace parte de los 4 caminos iniciáticos que lo estamos explicando ya desde hace algún tiempo con fuentes, con el estudio de Gaia Quintiñán desde el 2012 con Ángel Ceballos, también en nuestras diferentes publicaciones, y que ahora son el fundamento científico técnico del proyecto que ya debe aplicarse a construir una nueva estrategia vinculado a la marca país turística del Ecuador desde lo ancestral, desde lo milenario. Tumbalá representa el encuentro de 4 caminos, de 4 direcciones. La primera dirección es la que viene desde Caracas, y si seguimos la proyección hacia el mar,
empezamos a ver qué estaba en la proyección entre el Capan Ñanqui y que se proyectaba hacia el Pacífico, más allá de Tumbes, y el nuestro, que lo habíamos descubierto relacionando Caracas, Bogotá, Quito y hacia Guayaquil, siguiendo prácticamente la falla continental Caracas-Guayaquil. ¿Qué pasaba cuando se encontraban esas dos diagonales? Algo debía haber, pero ¿en dónde? En pleno océano, frente a las costas ecuatoriales. Y cuando en las primeras imágenes de Google Earth, cuando bajaba la marea, se encontró perfiles de una ciudad hundida frente a las costas del Ecuador. ¿Qué le llamamos en homenaje al padre de Quitumbe? La ciudad sumergida de Tumbalá. Es un redescubrimiento hacia el año 2012. Si se vuelve a ver esa ciudad hundida con las imágenes Google Earth actuales, quizás no se vea nada. Muchos de ustedes sabrán que muchas imágenes de Google Earth, una vez que se hacen descubrimientos, son retocadas o son invisibilizadas por ciertos intereses que no sabemos explicar todavía. Esa disposición de lo que quedaba de esa ciudad, por un lado a la derecha, una especie de montículo que a veces aparece como un islote cuando baja la marea, con una estructura que es como en gradas, como las famosas chacanas, y a su vez un conjunto de estructuras que pueden ser de edificios y de una gran vía, lo encontramos a partir de estudiar las primeras imágenes Google. Google Earth empezó ya a darse cuenta de que existían estructuras ahí y las borró. Veamos cómo llega esta a la zona de Lambayeque, a la zona de Zipán. El señor de Zipán se considera que es un descubrimiento de hace unos 30, 40 años tan importante como Tutankamón en Egipto. En el caso de lo que llamamos la zona Mochica y la zona Chimú, que estarían vinculadas al viaje posterior de los descendientes caras de Tumbalá y de Quitumbe, tiene en la zona de Trujillo, que hoy se llama Chanchán, el relato de personajes de gran valor que llegaban por las costas y que ellos le llaman Nailamp. Era un personaje ecuatorial que llegaba ataviado de esa manera tan importante porque llegaba desde los trópicos. Llegar desde los trópicos a las costas áridas del Perú, debido a estos grandes efectos que ha tenido la corriente del Niño, pues debió haber sido magnífico. Y eso lo guardan. Este es el museo en Chanchán, donde se recuerda la historia de Nailam, parte de la historia del mito de Quitumbe. Las pirámides de Tucumé, sería Tucumí, inmensas ciudades, centros ceremoniales hechas en barro, igual que las de Cochasquí, igual que la zona de Caranga, Zuleta, igual que otras en la Amazonía ecuatorial, hacen parte de una civilización que no se la ha querido articular y que no tiene nada que ver con la Inca, sino que es una capa muy abajo y que además es una capa muy singular que tenía formas de carácter diferente a las que conocemos como las incásicas. Ahí tenemos, por ejemplo, Pachacamac, cerca de la costa del Perú. Sabemos que los Huari hicieron, o los Huaras, Pachacamac. Chanchán, que señalaba que es esta ciudad cuadriculada en Trujillo actual, en la zona Chimú. Caral, que con su nombre indica corresponde al viaje de los Caras y que está a unas 3 horas al norte de Lima. Las pirámides del Sol y de la Luna, que son inmensas estructuras, nos demuestran una capa muy diferente y una cultura muy diferente que tenemos que ir estableciendo en esas rutas iniciáticas, en esas rutas de relación. Cahuachí en Nazca, al sur de Perú, casi más próximo al norte de Chile. Aquí están las famosas tumbas reales del señor de Zipán, que seguramente tiene un eje que apunta a de dónde vinieron, de dónde era su procedencia. Para nosotros corresponde a los antiguos carios, caras, carangas. Hasta ahora se los llama carangas, hay pueblos en Bolivia con sus nombres. Incluso se los llama caras en términos a veces despectivos porque llegaron alguna vez y no eran provenientes de los altiplanos peruanos, bolivianos, sino que llegaban desde algo más lejano. Su piel era un poco más clara que la piel cobriza de los habitantes americanos desde la perspectiva convencional. Cahuachi en Nazca se los ha ido recuperando pirámides truncas. Se parecen, pero estas son de factura en Cangagua, tierra volcánica. En estos casos seguramente también zonas muy telúricas, zonas que han generado sucesivamente una serie de hecatombes volcánicas y que han ido asentando nuevas capas y que han ido perdiendo la memoria, al menos tangible, de estas estructuras y de estas culturas. Sumado a esto al interés por ocultar de la corona de España a lo que fue el viaje de los caras, el viaje de los antiguos carios.
Caral. Los peruanos tienen la ventaja de decir que tiene 5.000 años de antigüedad y que es el poblado más antiguo. Yo les hablaba de uno que pudiera tener 8.000 años y que era Real Alto. ¿Y dónde está el Ecuador para poner en valor esto? Es parte de esa secuencia, de ese continuum de estos pueblos anteriores que llegaron y establecieron con los pueblos que estaban en los sitios una alianza. A veces no habrá sido una alianza pacífica, pero esa es lastimosamente la historia de los pueblos. Chavín de Huántar, que es un poblado y es un centro ceremonial lítico, en donde ahí están las figuras del jaguar, las figuras del caimán y de la serpiente, figuras arquetípicas. En esa zona de los Andes nos preguntaríamos dónde está el jaguar y dónde está el caimán. Entonces hay dos hipótesis básicas. Los peruanos han preferido la hipótesis que señala que esto vino desde la Amazonia, desde ahí viene la tradición del jaguar y del caimán. Pero ya Lumbreras y Kaufmann-Doig, peruanos también, habían interpretado que esto vino desde el norte y vino desde las zonas feraces ecuatoriales. El Golfo de Guayaquil tenía caimanes hasta el siglo XIX, los famosos lagartos, y el jaguar viene de la Amazonía, pero también está en las zonas feraces del Ecuador, de las provincias de Esmeraldas, las zonas bajas de la provincia de Bolívar, las zonas bajas de la provincia de Cotopaxi. Tenemos al jaguar, a pesar de haberse interrumpido estas rutas, que son las rutas primarias de los animales y que las retomaron tanto las rutas de las aves como las de los mamíferos, los pueblos ancestrales, y esas son rutas iniciáticas fundamentales. La Tierra tiene una malla electromagnética, normalmente una malla ortogonal, más bien pequeña, que está más cercana a nosotros, y unas inmensas mallas mucho más grandes, diagonales, las llamadas mallas Curry, que ya corresponden al ordenamiento territorial y a las trayectorias de los pueblos, y unas líneas que se llamarían las líneas dragón, que serían las líneas elipsoides que atraviesan todo el planeta, todo Gaia, Madre Tierra, Alpa Mama, y que estarían ubicando puntos fuertes, que son los puntos de los centros ceremoniales de todas las civilizaciones grandes que supieron manejar estos conceptos geobiológicos y que ahora los volvemos a retomar para establecer conciencia y con conciencia las rutas iniciáticas, las trayectorias de los pueblos que han ido construyendo humanidad. Lo que vamos a hacer ya prácticamente es relacionar esta vieja ciudad antigua que seguramente es anterior al diluvio, muy cercano a esta ciudad de los dioses, esta ciudad antigua, tal como Teotihuacán en México, ciudad de gente que vino hace mucho tiempo, pues en el lago Titicaca también hay estructuras hundidas. Algo nos están ocultando y por eso estamos hablando de lo ancestral en un sentido que también tiene su misterio. No fantasía, aunque la fantasía en cierto nivel es importante. Tiene ciencia, tiene elementos tangibles, algunos inexplicables. Se los ha querido atribuir a las culturas más recientes, pero las culturas más recientes lo que han hecho es simplemente irse asentando sucesivamente sobre esos puntos. Tiene que ver con alguna civilización, una cultura anterior, tras la cual tenemos que ir tanto en las zonas de Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, Colombia, Venezuela, para irla encontrando cada vez con mayor explicación. ¿Quién fue definiendo estos caminos? Todavía tenemos que seguir investigando, pero tenemos las evidencias de algún modo cómo estos se van entrelazando en una suerte de tejido, de ajedrez. Si es que proyectamos esta relación de Tiahuanacu y lo llevamos en el sentido noroeste en diagonal, aquí tenemos cerca del lago Titicaca un río que es el que surge y que también alimenta al lago. Se dice que el lago Titicaca, si ustedes ven, a pesar de todos los procesos de sedimentación, tenía la antigua forma del titi, es decir, del puma del altiplano. Tiene su cabecita y está como en posición de salto. Casi cerca del Tiahuanacu hay un río y este río se llama Catari o Catarí, un río diagonal que posiblemente dio origen al personaje que en el mito se llama el Quipucamayo Catarí, que es el que señala a Anhelo de Oliva de dónde vinieron los primeros habitantes de esta zona del Tiahuanacu. Entonces vinieron en diagonal. ¿Cómo vinieron en diagonal? Seguramente haciendo un camino donde confluyen las rutas iniciáticas. Ustedes ven la ruta que viene de Caracas, pero si proyectan pasando por aquel punto que llamamos Tumbalá, que está hundido en las costas ecuatoriales, y lo proyectamos, vamos a encontrar Rapa Nui, Isla de Pascua, en el actual Chile.
Veamos Caracas con Rapa Nui. Y veamos en el otro sentido la relación Tiahuanacu y vamos con esa línea diagonal pasando por ese centro que está en las costas ecuatoriales, más abajo de la línea equinoccial, y veamos que arriba está Teotihuacán. Obviamente, en el largo camino de estas líneas se van estableciendo geometrías curvas. No es un cuadrángulo perfecto porque no estamos hablando de un plano, sino estamos hablando de una esfera. En el corto camino las líneas no tienen una distorsión mayor. Esta relación Teotihuacán, México, Tiahuanacu, Bolivia, Caracas, Venezuela actual y Rapa Nui en la actual Chile, con centro en el Ecuador, nos demuestra que debemos iniciar un nuevo trabajo. Agradecemos a todos aquellos que han ido trabajando anteriormente para ir posicionando estos nuevos planteamientos de lo que debe ser el concepto que nosotros llamamos Amaruca, que es el nombre original y el concepto de América ancestral, de la América precolonial, y que no tiene que ver con Américo Vespucci. Hay que remitirnos a Hugo Burgos Stone, que dice: desde el norte, centro y hacia Sudamérica, los nombres ancestrales de América eran Amarraca, Amerricua y Amaruca. Para nosotros, Ka, sagrado, lo recuperaron los caras, como el Capañán, Huayna Capa, los incas, que ya son muy recientes, pero lo recuperaron. El Ka también está en Egipto. El Ka significa energía sagrada. Y cuando decimos Amaru, estamos hablando de la serpiente volcánica del cinturón de fuego del Pacífico, que va también hacia Centro y Norteamérica, se va luego al Asia. Entonces, esa es la parte de Amaruca, de la gran serpiente volcánica que hace parte del planeta. Que estos caminos tienen direcciones con las constelaciones, que deberían ser las únicas maneras de establecer las alineaciones que superaran las barreras geográficas. Muchas veces no había una tecnología geodésica como la que se tiene ahora, ni el Google Earth, pero se podrían referenciar a partir de constelaciones básicas. Veamos en este ejercicio cómo, proyectando estos ejes, también podemos llegar al concepto Amaruca, que será un proyecto posterior y que lo iremos desarrollando de forma sucesiva, porque ahora solo estamos trabajando con estas 4 rutas iniciáticas. Pero si ustedes ven arriba Caracas, Caracas tiene que ver con Tiahuanacu en eje meridiano, y a la derecha está la zona de Santarém en Brasil, y hacia la izquierda estaría la ciudad hundida en las costas del Ecuador. Esto involucraría también a Brasil, el Ecuador, la igualdad de oro, cuyo centro está en las costas ecuatoriales hundido, pero que establece el encuentro de estas 4 rutas iniciáticas. Ahora es la oportunidad para reencontrar a Amaruca. Tenemos que reencontrarnos con México, con Venezuela, con Bolivia, con Chile, y este reencuentro, ese es nuestro objetivo, una nueva marca país. Ya basta conceptos colonialistas cuando tenemos una riqueza milenaria que es la que tenemos que explicar. El Ecuador, igualdad dorada ancestral de la tierra. Esta visión de Ecuador ya había estado construida desde el año 2012 de una manera sistemática, con el trabajo que habíamos hecho con Ángel Ceballos Black, arquitecto igual que yo, urbanista, especialista en ordenamiento territorial, y él sobre todo más vinculado a la arqueoastronomía. En el caso mío, la antropología urbana, el tema del hábitat. Hakuchi wawakuna, tandanahushpaj, katishunchik, shiname makipurarishpaj, katina kanchik.